ahí el director de la policía de Colombia le dice que César Emilio Peralta le había dicho a él mismo que había ido a Colombia a entregarse. Pero antes de Colombia estuvo resguardado en Venezuela y una vez estando en Colombia se da un atentado contra su vida. Nicolás Maduro ha sido sindicado por Estados Unidos como narcotraficante y por ello han ofrecido una recompensa de $15 millones, algo increíble tratándose de un presidente, a pesar o por más polémico que este sea. E inmediato en República Dominicana surgió un rumor de que César Emilio Peralta, a.k.a. César el Abusador, había pues en buen dominicano tirado para adelante a Nicolás Maduro. Vamos a continuación a examinar las distintas variables existentes que podrían hacernos llegar a la conclusión de que sí, de que en efecto César Emilio Peralta denunció, por así decir, a Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene ya varios años en un hiatus público con Nicolás Maduro. Y acá en República Dominicana el año pasado, es decir, el 2019, se podría catalogar como el año de César Emilio Peralta. Y ya durante principios de pues el hombre dio algunas que otras noticias que tuvo que ver con su apresamiento finalmente. Y esto pues inmediatamente suscitó el debate de qué iba a hacer César Emilio Peralta, si se iba a coger algún tipo de programa de testigos o si iba en consecuencia de eso pues a delatar a alguien en este país. Yo dije en un análisis hace varios meses que era un poco difícil y complejo el hecho de que él delatara a cualquier persona en República Dominicana, pero sobre todo a alguna autoridad vinculada a su red. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él tiene esposa e hijos en República Dominicana y eso lo hace ser un asunto un poco delicado. Fíjense que en el caso de José David Figueroa Agosto, que por cierto salió también recientemente de la cárcel, este señor pues no tenía una pareja sentimental confirmada, una esposa, tenía amantes y sí tenía una hija. Y recuerdo que en aquella llamada que él hizo al gobierno de la mañana, pues habló específicamente de esa hija amenazando a varios oficiales de República Dominicana de que no le hicieran nada a esa muchacha. E incluso Alvarito, pues haciéndose eco de esa aseveración de Figueroa Agosto, dijo, esa muchacha, dejen eso así, no se metan con eso, que eso no es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del abusador era muy difícil, muy complicado. Y ahí están los audios donde él habla de que se le está maltratando a su familia. Hay un audio en el que él dice explícitamente que no se están comportando en la manera de vida con su familia y que incluso si se hubiese respetado eso, él se hubiese entregado. Pero es evidente que una vez César Emilio Peralta tras las rejas, lo que se hace aquí es que se le trata de mandar el mensaje. Y de hecho él envía un mensaje para atrás y el procurador lo que hace es devolverle uno públicamente diciendo de forma explícita que esa persona no tiene, por así decir, la condición, el aval o digamos la posición de darse el lujo de estar enviando un mensaje. Ese es el cuadro completo que tenemos en torno a César Emilio Peralta por un lado y a Nicolás Maduro por el otro. Para llegar a la conclusión de si César Emilio Peralta delató a Nicolás Maduro, tenemos que recorrer dos líneas de relato. La primera tiene que ver con Nicolás Maduro y tenemos que respondernos la siguiente pregunta. ¿Existe vinculación entre el narcotráfico y Nicolás Maduro? Vamos a recorrer un poco atrás en el tiempo y vámonos a la época de nada más y nada menos que el fenecido Hugo Chávez. Y todos los gobiernos
que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados. Señores, en la época, los gobiernos de Hugo Chávez, había un narcotraficante muy famoso en aquel país de Sudamérica llamado Wally McLeod. Le decían el turco, le decían el árabe. Este señor era un empresario, entre comillas. Tenía una red de empresas que tenía que ver con aeronáutica y puerto. Y de hecho tenía la línea aérea más importante privada de Venezuela, que era Aeropostal. Y también tenía pues asuntos, como les dije antes, en los puertos. O sea que con esa estructura, este señor, evidentemente, luego se comprobó, pues se dedicaba al tema del narcotráfico. Y digo luego se comprobó porque incluso ya este señor pues lo dijo explícitamente en un reportaje que se publicó en Univision, estando él tras las rejas. Fue capturado en el año 2010 en Colombia. Y este país, ustedes saben que es muy afín a los intereses de Estados Unidos. De hecho, es, si se puede decir, el país más enfilado en función de los intereses de Norteamérica en América Latina es Colombia. Entonces, Colombia estaba a punto de iniciar un proceso de extradición de este señor, nada más y nada menos que a Estados Unidos. Pues adivinen qué, Hugo Chávez hizo todo lo humanamente posible, habido y por haber, para que Colombia no extraditara a Wally McLeod, el turco o el árabe, a Estados Unidos, y finalmente lo logró. Hugo Chávez hizo que Wally McLeod sea pues devuelto a Venezuela. Y una vez allí en este país, pues se le haría un juicio, que prisión, etc. Pero si usted va a Venezuela y le pregunta a cualquier ciudadano de ese país por la figura de Wally McLeod, le va a decir que ese individuo no está preso nada, que eso es mentira, que ese individuo desde que pisó suelo venezolano, pues simplemente comenzó a andar como perro por su casa. Y aparentemente este cuento, este mito, este relato urbano de los venezolanos es cierto, porque recientemente el turco subió una foto o un post a su Instagram en el cual acusaba a un exfuncionario de Maduro, que era a su vez pues funcionario chavista. Recuerden que en los últimos años muchos afiliados o chavistas ortodoxos se han distanciado de Nicolás Maduro. Pues este funcionario o exfuncionario fue acusado por el mismo Wally McLeod de pertenecer a su otrora red de narcotráfico, a lo que dicho funcionario pues inmediatamente respondió que no, y diciendo que eso era una acusación mandada nada más y nada menos que por el mismo Nicolás Maduro. En todo caso, en el cuadro que les dibujo, es evidente que existía una conexión, o más que conexión, entre Wally McLeod y el chavismo. ¿Por qué? De lo contrario, no se explica ese interés de Hugo Chávez en hacer que se le devuelva a Venezuela a este señor, cosa que finalmente logró. Pero lo segundo es que el hecho de que él esté atacando a su vez a funcionarios chavistas ortodoxos que se han distanciado del madurismo, si cabe el neologismo, pues evidencia que también existe un vínculo entre Wally McLeod y pues Maduro en el poder. El gobierno de Donald Trump, en una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, bueno, lanzó un conjunto de acusaciones falsas y como unos cowboys racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. Y usted puede meter ahí a Diosdado Cabello y otras personas cercanas a ese círculo. O sea que cuando se nos pregunta si existió o existe un vínculo entre el chavismo y Nicolás Maduro, decimos que sí. Y la prueba o respuesta de esto es el manejo que le dio el chavismo o el mismo Hugo Chávez en vida, justo antes de morir, a la figura y al caso de Wally McLeod, haciendo todo lo posible para que no sea extraditado a Norteamérica, diciendo también que hay un reportaje que usted puede ver en Google, en YouTube, donde Wally McLeod, estando preso en Colombia,
acusa directamente a funcionarios y al chavismo de estar vinculados a su red. Y aún así, pues, cuando él va a Venezuela, no le pasa absolutamente nada. Hay que decir que este señor llegó a acumular una fortuna de más de 1.200 millones de dólares. Suena grande, pero cuando usted lo compara con lo que ha logrado el Chapo, más de 14.000 millones de dólares, y lo que presumiblemente ha logrado Ismael El Mayo Zambada, pues de repente usted se da cuenta que se queda corto. Pero 1.200 millones son 1.200 millones de dólares. En el caso de César Emilio Peralta, ya describimos la situación en la que se encontraba. Es decir, bueno, yo tengo un arma que es la información que porto, pero no puedo darme el lujo de compartir esa información porque es posible que con ello ponga en juego la integridad física de mi familia. Léase o entiéndase, de mi esposa y mis hijos. Y ya el individuo demostró vía sus mensajes que realmente le importa a su familia. Entonces, si César Emilio Peralta tiene el juego trancado por esa vía, y ya incluso había dedicado un análisis a eso, y dije, él no va a delatar a nadie en República Dominicana por la situación que tiene con sus hijos y con su esposa. Entonces, ¿qué hace César Emilio Peralta? Bueno, antes un periplo. Él llegó a Venezuela. En Venezuela estuvo un tiempecito. Eso nos delata, nos refleja que él tenía relaciones tangibles en Venezuela. ¿A qué nivel? Bueno, eso no se puede determinar. Pero el hombre va a Colombia y en Colombia va explícitamente a entregarse. Algo que revelé en un análisis mucho antes, que todo el mundo en este país se me atacó, se me criticó, se me dijo que eso no era cierto. Pero hay un reportaje que se llama César Emilio Peralta dice que teme por su vida. Eso está en el canal de YouTube de Nuria Piera. Ahí el director de la policía de Colombia le dice a Nuria que César Emilio Peralta le había dicho a él mismo que había ido a Colombia a entregarse. Pero antes de Colombia estuvo resguardado en Venezuela. Y una vez estando en Colombia se da un atentado contra su vida. Eso lo confirmó el mismo director de la policía también de Colombia, y fue un tema que incluso salió a relucir a modo de rumor en República Dominicana y, oh caramba, finalmente se demostró que es cierto. Entonces, ¿qué puede hacer César Emilio Peralta si no puede jugársela con respecto a lo que él sabe de República Dominicana? Bueno, pues ahí llegamos a la conclusión de que si en efecto él tenía conexiones con Venezuela, como aparentemente sí las tenía por el hecho de que pasó un tiempo allí, pues habría que ver a qué nivel eran esas conexiones con el narcotráfico en Venezuela que tuviesen la capacidad de llegar a tocar a Nicolás Maduro. Entonces César Emilio Peralta en su celda allá dice, ven acá, pero yo tengo el juego trancado con República Dominicana, pero yo necesito moverme y caminar, porque si yo tengo la posibilidad de salir de aquí en un menor tiempo, pues tengo que hacerlo. ¿Pero qué hago? Porque no puedo hablar de República Dominicana. Entonces es posible que a César Emilio Peralta se le haya prendido el bombillo con respecto a lo que supiese de Venezuela, y que él mismo tuviese la capacidad de atar ciertos cabos para que su relato fuese creíble. Porque un elemento que tiene que ver con el pase de información es que Estados Unidos primero verifica si esa información a ellos le conviene. Y luego no es que te dice a ti directamente, mira, te vamos a tumbar tantos años. No, el abogado defensor puede negociar, pero el acuerdo final o lo que se te va, digamos, a quitar a ti en años, eso es un asunto que queda estrictamente a la discreción del juez. Al juez se le dice, se le comunica que tú colaboraste, y ya es el juez, tendrá algún protocolo, alguna tabla por ahí, no sé, pero es el juez quien tiene la última palabra y quien dicta, bueno, ¿no?, se le van a quitar tantos años. Entonces, César Emilio Peralta le pudo haber pasado información a las autoridades norteamericanas sobre el narcotráfico en Venezuela, porque no podía darse el lujo de hacerlo con respecto a República Dominicana, porque si lo hacía de aquí, eso comprometía inmediatamente la integridad física de sus familiares más cercanos, léase su esposa y sus dos gemelos recién nacidos. ¿Qué le parece? O sea que sí,
Es muy posible que César Emilio Peralta haya pasado información sobre Venezuela en vista de que no podía hacerlo sobre República Dominicana. Y con esa información que pasó de Venezuela, pudo haber quizás pues allanado el camino para que se le considerase en un juicio futuro, y eso pues inmediatamente aminore la carga punitiva que le pudiese tocar. Señores, una aclaración. Recientemente, después de la salida de José David Figueroa Agosto, tras cumplir 10 años de condena, en los cuales se acogió a un programa de protección de testigos, entonces en función de toda la información que él pasó, se dijo que José David Figueroa Agosto pues delató a Nicolás Maduro. Eso es un soberano disparate. Primero porque la saga de Figueroa Agosto se dio en el año 2009. Para ese entonces quien gobernaba en Venezuela era nada más y nada menos que Hugo Chávez. Chávez fallece en el 2012, 2013 por ahí, y ya para ese tiempo Figueroa Agosto estaba preso en una cárcel en Estados Unidos, y quien asciende al poder evidentemente, como sabemos, es Nicolás Maduro. Pero incluso en los tiempos de Chávez, Nicolás Maduro no era más que lo que en Puerto Rico llaman un guaremate, ¿no? Era una persona que no tenía avisos de sacar cabeza dentro del chavismo. Se coló por el asunto aquel quizás de que la oveja mansa mama su teta y la ajena, etcétera. Pero de cara al tiempo que le tocó jugar a José David Figueroa Agosto, este señor Nicolás Maduro no tenía el poder en el chavismo como para ser contemplado, para ser una ficha clave que jugase a ese nivel. Así que tenemos que descartar enteramente esa vinculación que se hizo entre Figueroa Agosto y Nicolás Maduro, pero sí podemos contemplar como algo muy tangible y plausible el hecho de que César Emilio Peralta haya pasado alguna información del gobierno venezolano y su vinculación con el narcotráfico, en vista de que este señor en efecto sí tenía pues relaciones con este ámbito, con esta esfera del bajo mundo, ¿no?, en aquel país sudamericano. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.